Welcome to this recording, which is taking place on the occasion of the 5th edition of the Isla Festival. And the next few minutes we are going to spend it with Carlos Labe, who is coming from Chile. Good morning, Carlos. Thank you. Good morning. Carlos is originally, as I mentioned, from Chile, even though now he lives in Brooklyn, in America. Carlos, you are a co-editor at Sangria, which is a publishing house based in both Santiago and Brooklyn. You are known for the literary essays that you have written, for screenplays that you have written for films, like Malta con Huevo, which came out in 2007, El Nombre, as well, which came in 2015. You are also a musician. You were a member of the band Ex Fiesta and Tornasolidos, where you are a musician, and you've released 4 albums. And of course, you're a literary critic and an editor. So 6 novels, short stories, music records. You're translated into English and German. You're very prominent on the literary scene, and your latest publication is Caracteres Blancos. And can you talk to us about it very briefly? Yeah. Bueno, este no es mi libro más reciente, pero es mi primer libro de cuentos. Caracteres Blancos es un libro que para mí es muy importante porque es el primer libro. Bueno, es un libro que es una colección de cuentos. Pero al mismo tiempo a mí me gusta desafiar los formatos, y en ese sentido es una novela hecha de cuentos. El libro puede ser leído como una novela, siguiendo todos los cuentos, o también como una colección independiente de cuentos, independiente entre sí. Para mí fue importante, y es importante porque es el primer libro en que yo hago una propuesta colectiva en positivo, usando la literatura como un medio de experimentación, cuando en mis anteriores libros yo había abordado diferentes aspectos de la realidad, pero siempre con un aspecto más crítico, más negativo, más desestructuralizador. Y Caracteres Blancos es mi primer libro sobre la pareja, exclusivamente sobre qué es la pareja, cuáles son las posibilidades de una pareja, cuáles son los límites entre cuáles son los componentes posibles de una pareja y por qué una pareja. Porque al final es una pregunta sobre si la sociedad humana se puede simplificar al extremo en 2 componentes, o si una sociedad efectivamente puede ser una sola persona o un grupo mayor. You are talking about undoing, about deconstructing reality through fiction, as you are doing here with the notion of couple and so on and so forth. Do you think literature is only a means of experimenting, or is it a means to provide a discourse on society? Yo creo que es un movimiento de 2 tiempos. Creo que la literatura y el discurso de un escritor primero tiene que examinar los problemas de su entorno y los problemas interiores del discurso también, del propio escritor o escritora. Pero luego creo que yo tengo una noción muy fuerte de obra. Yo creo que uno no puede como escritor aspirar a escribir un solo libro y ganar un solo lector y quedarse en un solo espacio. Tiene que ver también con mi recorrido, el hecho que yo publique en Chile, en España, en Norteamérica, en Alemania, en otros países. Y creo que un escritor siempre tiene que aspirar, más allá de que lo cumpla o no, de que lo logre, tiene que aspirar a proponer algo que, como decía, algo que sea el momento de la belleza, que para mí el momento de la belleza es un momento de esplendor en que se logra proponer algo, sea a un lector, pero ojalá a una comunidad de lectores, y siempre a tu comunidad mayor, que es digamos, tu nación. No estoy diciendo que el estado donde tú vives sea tu nación, pero la nación en un sentido amplio. Y en el momento en que eso es recibido de una manera positiva y que puede afirmar algo, yo diría que el momento de la creación se cumple. En un sentido de Benjamin, en el sentido como hay
la, la creación tiene una promesa de belleza que no es estética solamente, que no es placentera, que no es solamente el Mm, placer y la realización de los sentidos. En ese sentido, la literatura a veces se malentiende como una especie de orgasmo mm, intelectual o un orgasmo. Para mí la literatura, más que un orgasmo, sería como una relación amorosa, una especie de contrato sentimental entre varias personas y una de las cuales es el escritor. mm, mm, mm. You have mentioned the nation, the notion of nation, and obviously you are very much conscious of the theme of the festival, which is borders, but you're also very much conscious of the fact that you are a Chilean writer living in Brooklyn. Ujú. Does this make you less Chilean, more American? Do you feel 50-50 or 100 on 100? And how does this impact on your writing? Eh, bueno, yo me considero chileno, pero parte de los Chiles. Yo siempre hablo de los Chiles en el sentido que Mm, Chile es un país que, así como Irlanda o como Francia, son países que se plantean nominalmente como eh, una palabra singular, en singular. Es muy diferente, por ejemplo, a Estados Unidos mm, o incluso México, que se llaman los Estados Unidos mexicanos, Brasil, los Estados Unidos de Brasil. Siempre yo he pensado que, bueno, lo primero que el material con que un escritor trabaja es la palabra. Entonces, en ese sentido, yo me veo a mí mismo como parte de los Chiles, y los Chiles son tanto el Chile de Santiago, el Chile republicano, mm, eh, criollo, pero también los Chiles debiera incorporar la nación mapuche, incluso el país mapuche, que no existe y que tiene que mm, existir cuando los dejen de matar. La nación del norte de Chile, que debiera ser una nación construida en conjunto con Bolivia y con Perú, la nación de la Patagonia, que debería ser construida en conjunto con Argentina. Y en ese sentido, yo soy parte de los Chiles, pero también soy parte de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos incluyen una comunidad hispanoparlante, comúnmente conocida como los latinos. mm. Y dentro de los latinos existen diferentes sectores, pero que conviven de una manera bastante interesante. Eh, y también estoy abierto a pertenecer tanto a los Chiles como a los Estados Unidos y a otras naciones que me convoquen. For the time being, this notion of literacy of identity, of who am I, how challenged it is as an artist in America today, in the light of what is going on at political level or cultural level. Ujú. Mira, a mí lo que me gusta de Estados Unidos es que es una cultura vibrante, como se suele decir. Es una cultura donde ahora mismo la cultura African American tiene yo no diría el monopolio, pero tiene realmente ocupa el centro de la vida artística. Y eso es muy interesante porque ellos han sostenidamente con estrategias y con demandas muy relevantes, han ocupado desde la esclavitud, desde ser las personas que se les obligaba a vivir donde ellos no querían, a trabajar donde no querían, se les forzaba, se les violentaba. Mm, Se han movido lentamente, lentamente, lentamente hasta llegar al centro. mm, Primero, o sea, no primero, pero más prominentemente teniendo un presidente negro, haciendo que el hip hop ocupe el área de influencia verbal más importante de un arte con respecto a las otras artes. Uno no puede dejar de sentir la influencia del hip hop en la literatura, por ejemplo, y cómo la prosodia del hip hop mm, va entrando en los discursos de escritores profundamente blancos, canónicos y académicos, como todos los que ganan los premios. En ese sentido, el premio a Bob Dylan es un reconocimiento conservador mm, al poder que tiene la cultura popular sobre la literatura. Eh, entonces, en ese sentido, yo como un escritor latinoamericano, también reconozco que en Latinoamérica falta también ese reconocimiento de la calle, de los pueblos indígenas, que se le permita entrar al centro, que se le permita tomar el micrófono y contaminarlo todo hasta transformar la literatura en algo más vivo. mm.
which is also something you are doing in your own writing Ujú. when you integrate the language of music, for instance, in the text. Sí. Do you? How does it go in your mind? This is not probably not a good question, but yeah, how does it work uh, as a writer? Because ultimately you are writing this book, integrating another type of language, such as that of music. Sí. No, creo que la manera en que tú me haces la pregunta es la correcta. Yo trabajo en la prosodia, la prosa, yo la trabajo de una manera musical. Para mí el sonido es algo fundamental. Yo busco Mm, que mi primera novela, que se llama Libro de Plumas, es una aplicación de la estructura del cuarteto del fin de los tiempos mm, de Messiaen a una historia familiar chilena, donde se vincula el profundo catolicismo con ciertas culpas de la dictadura, mm, que es muy parecido, y yo hago un paralelo entre la historia del mismo Messiaen en el campo de prisioneros de los alemanes en el norte de mm, Francia, con lo que pasó con Pinochet y cómo tenía a la oligarquía colaborando para tener verdaderos campos de prisioneros, no solamente los verdaderos campos de prisioneros donde torturaban y mataban, mm, sino toda la cultura fue capturada como en un campo de prisión. Y yo lo que hice en esa novela fue estudiar la estructura, incluso la sílaba, el fraseo de Messiaen, mm, que Messiaen es muy... Messiaen, por ejemplo, recurre a tipos de melodías y armonías griegas y orientales chinas. Y entonces él ocupa un recurso de, por ejemplo, un tema que se va repitiendo mm, y se va repitiendo y luego lo da vuelta. mm, Son composiciones literarias. Y yo ocupé esas mismas composiciones y el fraseo de las diferentes voces de esta que es una novela polifónica, mm, que tiene las cuatro voces, así como el mm, cuarteto del fin de los tiempos. Ocupé esa manera de frasear para también darle una solemnidad propia de Messiaen. mm, Y yo como músico también le pongo atención a las palabras, viceversa. Mi música al mismo tiempo es muy literaria, mi música ocupa mucho las letras como fuerza, y creo que un escritor que no le pone atención a cierta materialidad, porque no estoy diciendo que todos los escritores tengan que ser músicos, pero sí todos los escritores tienen sentidos, los cinco o seis sentidos corporales. Yo creo que el instrumento del escritor o la escritora es el cuerpo. Así como mm. el instrumento de un músico es la herramienta, digamos, el saxo o el violín o la batería, eh, la única herramienta que tiene el escritor es su cuerpo. Mm, Y en ese sentido es un instrumento mucho más poderoso que el instrumento especializado del músico. mm. This use of polyphony, this interplay with fragmentation and the merging of polyphony and fragmentation have made a lot of critics talk about you as a product of postmodernism or Ujú. Sí. post-postmodernism at that stage. How do you react to that? Is it relevant for you? Or? Eh, para mí la polifonía es algo profundamente importante. Eh, la polifonía fue perfeccionada por Dostoyevsky, Mm, pero al mismo tiempo la polifonía es algo tan antiguo como las novelas bizantinas europeas, yeah, incluso los relatos indígenas orales. mm, Polifonía en el sentido que Las Mil y Una Noches, un libro fundacional, es anónimo. Lo mm, que quiere decir que cualquier libro anónimo es un libro escrito por todos mm, y todas, digamos. Eh, entonces creo que la polifonía es lo indicado para salir del autoritarismo. mm, La literatura tiene un autoritarismo del narrador. La literatura, por eso a veces encuentros literarios son infértiles, porque el narrador se pone a sí mismo primero, habla del ego del escritor, mm, habla de cuán importante es cualquier tipo de pulsión, cualquier tipo de necesidad. Creo que eso es una trampa. Es una trampa que para domesticar al artista, bueno, el artista es un francotirador, el artista es un crítico, el artista es una persona que está indicada para imaginar nuevos mundos. Y la polifonía es la manera que el escritor o escritora tiene de
eh, quitar su ego, abrir los oídos al entorno y sobre todo en estos tiempos, y son tiempos muy de una urgencia política devastadora, prestar su voz, teniendo cuidado de no hacer una apropiación cultural, a los que no tienen voz. Mm, Hablemos de inmigrantes, hablemos de indígenas, hablemos de mujeres violentadas que no, para una mujer es mucho más difícil ser una autora mm, que para un hombre. mm. And we're on the threshold between activism and artivism. So obviously your books would serve as artivist productions that lead to the opening of and some sort of discourse on freedom, but they are not part of the literary activism production because they are fiction first, they are artworks first. Sí. Do you feel that sometimes people would read you in too political a way, or are you never political enough? Sí, yo creo que uno nunca es suficientemente político. Me encanta la palabra que tú usas del artivismo. Sé que es un concepto que existe, que se usa. Eh, pero al mismo tiempo la ficción, o sea, es un término anglosajón Mm, sí, fiction, ¿no? Porque en mm, español, eh, y creo que en Francia también, ¿no? fiction. Se usa ficción Mm, como categoría en español, todavía no mm, entra, pero proviene de una idea muy interesante que tienen los anglosajones de diferenciar entre ficción, poesía y no ficción. mm, Digamos que ellos ven la realidad literaria, digamos, de tres maneras, que es lo que es narrativa, pero no es contingente, lo que es mm, narrativa, pero es contingente, y lo que es lírico. Entonces, en ese mm, sentido, creo que el mundo latinoamericano o el mundo de los diferentes tipos de español no diferencia entre lo que es ficción y no es ficción, pero sí diferencia entre lo que es narrativa, ensayo mm, y poesía. Eh, pero la idea de ficción es interesante porque tú puedes meter de contrabando muchas cosas que si tú estuvieras mm, escribiendo periodismo o estuvieras escribiendo poesía, no son permitidas porque son géneros mucho más, mm, eh, que, digamos, más eh, vivos, diría yo. mm, mm, Y, y me gusta mucho la idea del caballo de Troya. Creo que un libro de ficción puede ser un caballo de Troya más, m- más eh, productivo mm. para un cambio en el mundo que la no ficción. Mm. And this Trojan horse that you're talking about is a very interesting concept, actually, because you're bringing into you're crossing the border into the person's mind, even with your writing, which is a little bit like video games, for instance, as well. Sí, You are entering into the mind of the person. You're bringing in both maybe freedom and danger, but I think that you're trying to make the reader realize that he can go further and that he can expand his own limits. What do you expect from a reader, or do you expect anything, or do you expect him to sí. buy your books to start with? I don't know. Bueno, a mí me suele criticar que mis libros son muy, muy complejos y me dicen, tú demandas demasiado del lector. Mi respuesta siempre es primero, yo pienso que el lector es más inteligente que yo, no menos inteligente. Mm, Pero eso tú lo puedes llevar lo puedes extender éticamente, pensar que el otro es mucho más importante que tú, en el sentido, o es mucho más hábil que tú, mm, que tiene dos vertientes. Puedes ser muy paranoico, pensando que el mm, otro sabe más que tú, o puedes ser muy generoso y decir, yo confío en esa persona porque sabe más que yo, que me mm, guíe. Por otro lado, yo siempre pongo, una de las características de mi obra es que el lector tiene que ser activo. Y en ese sentido yo espero que el lector eh, sea un escritor junto conmigo, escritor o escritora. En ese sentido, a mí me parece que la literatura, a diferencia de otras artes, es una experiencia. La literatura tú usas palabras, pero la palabra convoca diferentes sensaciones y diferentes procesos, sean mentales, físicos, corporales, incluso tipos de experiencia que no tienen un órgano. mm, Por ejemplo, si tú escribes un libro que da con una tecla metafísica y haces que el lector o lectora
experimente sin ser creyente un discurso religioso, ahí esa persona va a entender, sin convertirse, en por qué hay personas que adscriben una religión a un punto tal de no querer asimilarse a una cultura. Well, we have been experimenting in going inside what you are thinking. We thank you very much for that, and we Muchas are gracias a looking ti también. forward to experimenting more of your experiment. Thank you very much, Carlos. Muchas gracias a ti. Thank you. Adiós.